Bueno, vamos a seguir. Nos vamos a meter en un tema del cual no se habla demasiado, por eso es interesante. Tiene que ver con la salud. Vos sabés que junio fue el mes internacional de concientización sobre la afasia. Y seguramente cuando yo te digo afasia, te puede llegar a sonar porque hace muy poco tiempo atrás un actor hollywoodense muy conocido, el de hecho Bruce Willis, Sí. Anunció que dejaba su carrera porque le habían diagnosticado afasia. Ayer mismo los abogados salieron a decir que no, que él en realidad no quiere dejar su carrera, pero digo, ahí se habló un poquito acerca de qué se trataba la afasia. Pero nos quedamos. Y nosotros queremos profundizar en el tema. ¿De qué se trata la afasia? ¿Cómo viven las personas que son diagnosticadas con afasia? Por eso estamos en contacto con la profesora Silvia Rubio. Ella es profesora en letras, es neurolingüista, dirige la Fundación Argentina de Afasia. ¿Cómo le va, Silvia? Bienvenida a Los Notables. Sabrina, Alejandro, la saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Sabrina, Alejandro. Bueno, está bien lo que vos decís, es decir, poca gente, hasta lo de Bruce Willis, sabía lo que era la afasia, como en el caso de los ACV, que fue Cerati, ¿no es cierto? Y se viralizó, y realmente eso nos ayuda, porque justamente pienso que muchos de ustedes, los oyentes y la gente en general, nunca escucharon la palabra afasia hasta que les tocó algún familiar. Y lo increíble es la cantidad de gente que hay afásica. Es decir, en Argentina se calcula por extrapolación alrededor de 270.000 pacientes permanentes y por año 6.700. O sea que es una enfermedad, no es una enfermedad justamente, pero como todo el mundo dice que es una enfermedad, no, es la consecuencia de una enfermedad. Y lo que es importantísimo es que la causa más frecuente de la afasia es el ACV. Y el problema del ACV, ¿cuál es el más importante? Es la hipertensión arterial. Es decir, que la afasia es una secuela o una posible secuela de una ACV. De una ACV si se instala la lesión del lado izquierdo del cerebro en los diestros. Perfecto. Entonces, lo que es más importante, porque nosotros ayudamos a la gente con afasia y la familia, pero es muy importante prevenirla. Por eso este mes de la afasia, porque prevenir ayuda a que no haya tantos afásicos, ¿me entendés? Sí, claro, para eso... Pero para eso hay que hacer una campaña muy grande sobre hipertensión. Claro. Que es la causa más frecuente, no solo la más frecuente, sino que la que tiene la discapacidad más importante es a raíz de la hipertensión. Entonces hay que hacer campañas. En Estados Unidos se hizo una campaña muy importante hace un tiempo y bajó la cantidad de gente hipertensa. Sí, tener en cuenta que la hipertensión es una enfermedad silenciosa y que de hecho en la Argentina hay un enorme, pero enorme porcentaje de personas que son hipertensas y no lo saben. Esa es la cuestión, pero si nosotros pensamos y sabemos que esto puede ser hereditario, quiere decir que toda persona que tiene un padre o una madre hipertensa, una abuela o una bisabuela, tiene que prestar atención. Y las mujeres mucho más después de la menopausia. Silvia, ¿y cuáles son aquellos síntomas de afasia que uno puede captar para, darse cuenta que está en ese proceso? No. Esto es terrible porque como es por una ACV, generalmente, ojo, que también es importante, cada vez más hay problemas de afasia por traumatismos de cráneo, por problemas, ¿no es cierto?, que todos conocemos, más frecuentes, que son los accidentes viales. Pero también puede haber tumores que se alojan en la parte izquierda del cerebro, infecciones como la encefalitis, la meningitis, enfermedades degenerativas como por ejemplo la demencia,
Entonces, hay que tener realmente, si uno puede prevenir, pero solo no se puede trabajar. Nosotros somos una institución pequeña. Bruce Willis nos ayudó mucho a nosotros y en todo el mundo. Silvia, pero ¿cuáles son los síntomas? Claro, De esto que preguntaba Alejandro. ¿Cómo te das No, cuenta que tenés afasia? No, es que justamente estoy diciendo, vos tenés un ACV y ese ACV te provoca, no podés, por eso no se puede prevenir, porque no hay síntomas, así como... Pero no es una cierta dificultad en el habla, dificultad sí, en la la comprensión afasia. de los textos, en la comprensión... Claro. No, ahora te cuento, la afasia perfecto. es un trastorno multimodal que afecta el lenguaje y la comunicación, es decir, hay personas que no se pueden comunicar, aunque no tienen lenguaje, uno se puede comunicar por señas, por lenguaje gestual, pero ellos pierden todo tipo de lenguaje. Un sordo pierde la lengua de señas. Es decir, es muy fuerte esto, porque no hay manera, si no haces prevención, la afasia llega abruptamente y entonces ahí te das cuenta que tenés la afasia. No es que te podés dar cuenta porque no podés entender, no, esas son las enfermedades más de tipo, por ejemplo, degenerativa, la demencia, por ejemplo, el Parkinson, el ELA, porque esas se van instalando de a poco, la afasia no, es de golpe, y el paciente pierde la posibilidad de hablar, de leer, de escribir, de entender. Hay personas que pueden hablar fluidamente, pero no entienden lo que uno le dice. Y Silvia, y llegado ese caso, ese momento, supongamos alguien tiene afasia, ¿cómo sigue el proceso? ¿Cómo se trata? ¿A dónde? Sí, eso hay posibilidades, siempre hay posibilidades de ayudar a una persona con afasia. ¿Cómo se la ayuda? Haya pasado hace 10 años. Bien. Pero lo que pasa es que tiene que estar hecho por un equipo interdisciplinario, digamos, porque la afasia viene acompañada de trastornos de atención, de concentración, de memoria, muchos pacientes tienen hemiplegia, sensibilidad, trastornos visuales, trastornos en el cálculo, manejo del dinero, pero conserva su inteligencia. Eso hay que tenerlo muy claro, que la inteligencia, su cultura, su mundo cognitivo, lo conserva, no es un enfermo mental. No, claro, lo que tiene es el problema de comunicación. O sea que queda como encerrado, atrapado en sí mismo, sin poder comunicarse con ese mundo que está hecho de palabras, pues nuestro mundo está hecho de palabras. Justamente te voy a leer, si me permiten, algunas frases de pacientes, y dice, estaba encerrado, y es tal cual como vos decís, en una cáscara de nuez. Claro. Dice, aislado, dice, era terrible, no podía hablar, no podía decir lo que quería, la gente no me interpretaba, pocos me escuchaban. Claro, porque cuando pasa esto, lo terrible es que el ser con la afasia queda solo, porque como tiene dificultad para comunicarse, tarda más tiempo para contestar una frase, no se entiende bien lo que dicen, entonces los amigos, ¿qué hacen? Se cruzan la vereda de enfrente y los dejan. Las esposas, los esposos, también, si no tienen muchos años de casado, digamos, más de 10 años se quedan al lado, menos de 10 años los dejan. Entonces vuelven a la casa de los padres y, bueno, imagínate, es muy, muy, muy doloroso, porque quedan muy solos, y esta es una discapacidad que es adquirida, digamos que abruptamente la persona, lo mismo pasa con las degenerativas, con el Parkinson, el ELA, todo, es decir, se instala la discapacidad en una persona que ya ha vivido toda una vida, ¿me entendés? Eso es lo terrible. Y en este caso de la afasia puntualmente, ¿hay rehabilitación? ¿Hay tratamientos? Sí, yo les decía que hay, aunque hayan pasado muchos años, sí, nosotros tenemos un centro de día, por ejemplo, que los pacientes vienen 4 horas diarias.
4 horas diarias. Es para pacientes crónicos, pero porque el paciente queda solo. Lo que el afásico cuenta es esa soledad que padece, donde todos, hasta los hijos, se van. Y me decía una persona, yo no voy a hablar más, mi mamá no me entiende nada, yo me voy, no, yo no puedo, no. Y era la madre. O sea que la gente tiene mucha dificultad en enfrentarse con esta. No sé si ustedes pueden darse cuenta. Yo digo, la única manera de darse cuenta que es la fascia es hablar con un afásico. O sea que yo les aconsejo, nosotros tenemos gente que le interesa que se sepa lo que es la fascia y estaría dispuesta a hablar aunque sea 5 minutitos con ustedes, porque 10 minutos, lo que quieran, pero ¿quién más te puede expresar lo que es la fascia, además de las frases que yo tengo y relatos, sino la propia persona? Y informarnos ahora, la gente que nos está escuchando y ya quiere informarse, ¿cómo, dónde, de qué manera? Bueno, yo te voy a dar, la idea mía no es hacer promoción de nuestra institución, sino promoción de lo que es la fascia, para saber que no se cura, pero puede mejorarse. Algunos pacientes mejoran muchísimo, otros más o menos, otros no mejoran, y uno no sabe por qué pasa esto. Nosotros estamos estudiando mucho la relación de cerebro y lenguaje y cómo se produce el lenguaje, pero a pesar de eso no hay digamos, recetas infalibles, es decir, depende de cada persona. Entonces, sí hay posibilidad de reeducación. ¿Y cómo? Con un equipo interdisciplinario, con una manera de hacerlo en forma intensiva, porque 1 o 2 veces por semana, media hora, no sirve para nada, solamente para tratar de consolar a personas que están ocupando, pero en realidad, y después lo que también importa muchísimo es la motivación de la persona. Si la persona no está motivada, yo tuve un paciente que no le importaba, yo le decía, bueno, pero usted trate, no le interesa mejorar, y levantaba los hombros porque no hablaba nada. Le digo, pero por su hijo, y no le importaba, pero a pesar de eso aceptó y vino todos los días 4 horas y mejoró un montón. Claro. Y sin tener, y no quería, pero esos son casos excepcionales. Ahora, Silvia, me parece en esto del incentivo a superarse, a mejorar, a aceptar la rehabilitación, a cumplir, como usted dice, en casos 4 horas diarias, tiene mucho que ver la familia. Sin duda, creo que el apoyo familiar es fundamental. Es lo que dijiste. Los vínculos, el entorno. También el entorno, ¿eh? Claro. Sí. Claro. Un par de preguntas que me parece que no hicimos. En el caso puntual de la fascia, que quedó claro que puede aparecer como secuela de otra patología o algún traumatismo, etcétera. ¿Existe algún tipo de medicación más allá de esta rehabilitación multidisciplinaria? No. Bueno, yo te puedo decir que hay gente, Marcelo Bertier, un neurólogo argentino que está en Málaga, utiliza medicamentos, pero aquí no mejora eso. No, él tiene casos que sí, pero como todo, en algunos casos sí, en otros casos no, pero no hay una medicación. La fascia no se cura, se mejora, pero no se cura. Claro. Es así. Ahora, lo que ayuda muchísimo, hay asociaciones, redes, por ejemplo, yo formo parte de una asociación internacional de afasia, y es muy interesante el trabajo que hacen, pero acá en Latinoamérica hay una red muy importante, y he comprobado que les hace muy bien el que se contacten con otras personas de otros países de habla hispana, por supuesto, que tan afásicos como ellos. Claro. Y es de gran ayuda. Y lo otro, Silvia, que me parece que no preguntamos, por supuesto esto desde la ignorancia, es si hay distintos tipos de afasias. Totalmente. Lo que a mí mucho no me importa, porque a mí lo que me importa, yo mientras estaba en Europa trabajaba mucho en la investigación.
clínica, por supuesto, porque el neurolingüista trabaja, digamos, es una especialidad que tiene que ver con el cerebro y el lenguaje, pero también es importante lo que se puede hacer desde el punto de vista de la rehabilitación, y los lingüistas, los neurolingüistas, tenemos muy claro que es el lenguaje, entonces podemos trabajar de una forma seria, ¿me entendés? Una forma muy, porque bueno, la gente puede aprender a través de los años. Lo que pasa es que esta especialidad se dedica específicamente a la fascia. Ahora se está repartiendo un poquito más. Yo cuando llegué a Argentina en el 76, en ese momento acá no existía la neurolingüística. Y Silvia, Pero perdón, ¿y cuáles son esos distintos tipos de afasia? Ay, bueno, yo te lo digo, afasia de Broca, de Wernicke, hay algunos que tienen buena comprensión y tienen dificultad para hablar, esa es Broca. Después hay otras que no entienden nada pero hablan fluentemente. Hay muchos tipos de afasia según dónde está la lesión, porque yo soy localizacionista y soy estructuralista, porque me formé en la época del estructuralismo y me sirve. Hoy en día la mayoría de la gente, incluso en mi equipo, trabajan con las teorías cognitivas. Claro. Silvia, pregunto, ¿tiene cobertura de las prepagas, obras sociales? ¿Está en el plan médico obligatorio la afasia? Lo que pasa es que lo que tienen que hacer los pacientes es hacer el CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad. Porque bien. para las obras sociales, Claro. si no tenés ese certificado, no sos discapacitado. Claro. Pero si no, la ley en Argentina 24.901 es espectacular. Es una de las mejores del mundo, porque el Estado, todos vos, todo el mundo paga la discapacidad. Pero eso siempre y cuando tengas el certificado. Claro. Pero justamente el centro de día está pagado por las obras sociales, que a su vez más tarde le reintegran ese dinero a la obra social. No es que la obra social te da esto y te lo regala, ¿no? No, lo recibe del Estado. Silvia, le agradecemos la deferencia y la amabilidad. Bueno, hasta pronto. Gracias. En momento yo estoy siempre dispuesta a dar una mano para ayudar a las personas. Por supuesto, a concientizar de qué es y qué significa la afasia. Abrazo, gracias, un beso enorme y hasta la próxima. Chau, chau. Silvia Rubio, profesora en letras, especializada en lingüística y en neurolingüística, pasó por Los Notables.